Para este punto, los que siguen este canal y consumen Stardew Valley ya sabrán que los próximos candidatos al matrimonio son Sandy y Clint, lo que totalmente dividió internet. Mucha gente disgustada por haber puesto a Clint en vez de algún otro personaje, pero esto no se queda aquí. Así como la gente salió a quejarse, también salió un sector bastante impopular a favor de Clint, o al menos esa es la tendencia. Casi todo el mundo odia o le desagrada bastante Clint. Pero, ¿por qué? Pues hoy vengo a analizarlo parte por parte en ayuda de colaboración con otra creadora de contenido. Empecemos a describir a Clint según la experiencia del juego, diálogos, conversaciones, comportamientos, así como información externa de forma oficial. Clint es el herrero del pueblo pelícano, pero no por su decisión propia. Su bisabuelo, su abuelo, incluso su padre también lo fueron. Él continuó el legado de su familia sin poder decidirlo. Posiblemente perdió un dedo trabajando o no sabemos si es de nacimiento, pero lo que sí estamos seguros es que tiene 4 dedos en su mano izquierda, o al menos eso representan los sprites que tienen dibujado el juego. Su edad no se ha confirmado al 100%, pero según declaraciones de Concerned Ape, está entre final de edad de los 30 o 40 años. También es bastante tímido y tiene problemas para hablar con las mujeres, especialmente con Emily, de quien está enamorado. Y aquí es donde entramos con el primer tema. Emily es la chica de pelo azul que vive en Pueblo Pelícano junto a su hermana Hailey. Ellas se encuentran solas ya que sus padres salieron de viaje pero nunca vuelven durante el juego. La casa donde viven quedó a su cuidado cuando sus padres empezaron a viajar hace 2 años y no se sabe cuándo volverán. Emily creció en Pueblo Pelícano y actualmente no se tiene una confirmación exacta de su edad por parte del creador, pero la comunidad está fuertemente convencida de que ronda entre los 22 a 26 años de edad. Como mencioné, creció en Pueblo Pelícano desde que era una niña y con los años se ha ido haciendo su lugar ahí. Con Hailey la relación es un poco más complicada, ya que Emily cocina, mantiene la casa, aguanta berrinches de su hermana pequeña. Probablemente tuvo que madurar antes y asumir responsabilidades que no le correspondían a su edad. Sus padres se fueron de viaje y nunca regresaron durante el transcurso del juego, dejándolas a ellas 2 solas en esa casa grande de la plaza del pueblo. Trabaja casi todas las noches en el Salón Fruta Estelar desde media tarde hasta pasada la medianoche. Y es un trabajo que acepta porque le permite hacer por las mañanas y por algún tiempo de las tardes lo que a ella le apasiona, aunque también es un recordatorio de que ella no le sobra nada económicamente. Es independiente, sí, pero vive del día a día. Y luego está Clint. Clint la mira desde la barra todas las noches que va. Clint se pone nervioso cuando ella está cerca. Le tiene un interés romántico que ella no corresponde. No hay una sola escena, un solo diálogo, una sola mirada de Emily hacia él que indique algo más que la cortesía con la que trata a todo el pueblo. Un señor de posiblemente 50 años tiene una fijación con una chica de 20 que algunos podrían llamar romántica, pero no lo es. Y eso es incómodo. No la describo por describir ni por alargar el video, es para que entendamos quién es ella y en qué contexto vive, porque el problema con Clint no es solo que le guste Emily, el problema es lo que representa Clint con ella. Cuando ella tenía 5 años, él ya tenía más de 20. Pongamos esto sobre la mesa. Legalmente, Emily es mayor de edad y Clint también. El sistema legal de la mayoría de países no tiene nada que objetar, pero la legalidad es el piso, no el techo. Ese es el mínimo indispensablemente en la legalidad, pero en la práctica, no un certificado de salud ética. Porque si algo nos ha enseñado Latinoamérica es que las leyes no protegen a nadie cuando la cultura está podrida. En muchos lugares de esta región todavía se casan niñas sin que pase nada. La ley existe, pero la costumbre la pisotea. Así que agarrarse a la legalidad como justificación es cuando menos ignorante y cuando más cómplice. El problema es que significa, en la práctica real, que un hombre de más de 40, posiblemente 50 años se fije en una chica de 20 años. Y aquí viene lo que mucha gente no quiere escuchar, porque por si no te diste cuenta, esto significa de que Clint prácticamente la vio crecer, lo cual ya es bastante incómodo. Aunque la diferencia de edad en sí misma, cuando es tan amplia y en etapas de vida totalmente distintas, genera desequilibrios que no se generan con amor. Emily está en una etapa de formación, su personalidad aún se está asentando, su carrera profesional es incierta, su independencia económica es bastante frágil, su vida afectiva está en construcción. Es el momento de explorar, de equivocarse, de descubrir quién es Clint. Él ya pasó por todo esto.
hace 20 años. Su carácter está formado, tiene un negocio estable con una casa, su lugar en el mundo o al menos en la sociedad de Pelican Town ya está decidida. Y cuando alguien que ya es se vincula con alguien que todavía está siendo, la balanza nunca está equilibrada, sin importar cuánto se quieran. Él tiene el poder de la experiencia, de la estabilidad, de la seguridad. Y sí, en su vida personal no necesariamente tiene que ser la persona más feliz del mundo, pero ya tiene algo bastante seguro. Y Emily aún tiene la necesidad de descubrirlo, o quizá también la presión, porque además la sociedad empuja. ¿Cuántas veces hemos escuchado que una mujer joven con un hombre mayor ha sentado cabeza, encontró a alguien estable? Ya no tendrá que preocuparse por nada, como si la meta de una mujer fuera ser rescatada de su propia juventud por un hombre con recursos. Y eso no es amor, chicos, eso prácticamente es una transacción disfrazada de un cuento de hadas. Hace 2 años hice un video justamente hablando sobre el problema con Clint, con Emily y todo lo que representa alrededor, un poco vinculado más al 14 de febrero y la idea del soldado caído, y la cantidad de gente, principalmente hombres, que se ofendieron bastante por el contenido que hice. Salieron con sus casos personales como: mis abuelos se llevaban 30 años, mi papá le lleva 20 años a mi mamá y todo bien, como si sus anécdotas anularan todo el análisis estructural y del problema. Y eso es exactamente lo preocupante, que la normalización está tan incrustada que cuestionarla incluso lo sienten como un ataque personal. En un caso personal recuerdo que hace años yo tenía un amigo en la preparatoria que una vez me dijo que su padre le dijo algo así como: no te preocupes por no encontrar todavía el amor de tu vida, ella acaba de nacer, o ella algo así, y me pareció como, no sé, solo piensa lo que acabo de decir y es... Nadie está diciendo que todas las relaciones con diferencia de edad sean abusivas. Lo que se dice es que estadísticamente, estructuralmente, culturalmente hay un desequilibrio de poder que no desaparece con los involucrados, que no desaparece porque los involucrados sean buenas personas. Y cuando encima el hombre mayor ha visto crecer a la mujer desde que era una niña, ese desequilibrio se multiplica. Porque él la recuerda como niña y ella lo recuerda como el adulto que siempre estuvo ahí. Y por lo que sabemos de Clint, siempre la vio como el señor herrero desde que era pequeña. Ella no ha cambiado para él de la misma manera que él ha cambiado para ella. Él siempre fue el adulto, ella siempre fue la niña. Y esa simetría es imposible de borrar. Así que cuando alguien dice, pero es legal, lo que está haciendo es cerrar los ojos a todo lo demás, a la vulnerabilidad, a la presión social, a la diferencia de poder. La legalidad solo es un escudo para no pensar en el resto. Y en el caso de Clint, ese escudo no protege a Emily. La deja expuesta, aunque quiera parecer inocente, no lo es. Pero todo lo que hemos estado analizando sobre Clint y Emily ocurre desde una premisa que realmente no sucede, porque Emily nunca le da entrada a Clint. No hay un solo momento en el juego donde Emily corresponda, donde dude, donde siquiera considera a Clint como algo más que un cliente del bar. Todas las wikis, todos los diálogos, todas las escenas lo confirman. El interés es unilateral y la fantasía solo existe en su cabeza. Clint es un hombre de más de 40 años que pasa las noches mirando a una mujer de 20 desde la barra, que escribe cartas que nunca envía, que le pide al jugador que le lleve regalos, que cuando ella podría estar con otro desaparece de su vida y la deja preguntándose por qué ella no le habla. Y probablemente esto no pase de forma literal del juego, pero son esas actitudes que muchas de estas personas tienen. Sí, en mi vida lo he visto con gente muy parecida a Clint. Todo pasa en su imaginario, todo pasa en el deseo de un señor que no tiene habilidades sociales con las mujeres, que vive aislado en su herrería, que se victimiza constantemente diciendo que está condenado, mientras no hace nada para cambiar su situación. Emily, mientras tanto, sigue trabajando, sigue siendo amable con todo el mundo, sigue sin saber que hay un hombre mayor que ha construido una historia completa sobre ella sin que ella haya tenido voz ni voto. Y eso quizás es lo más inquietante de todo, porque si Emily realmente le hubiera dado una oportunidad, podríamos estar hablando de una relación con desequilibrios de poder, con diferencias de edad, con todas las capas incómodas que ya señalamos, pero al menos sería una relación. Lo que tenemos aquí no lo es. Es una obsesión unilateral alimentada por años de silencio, de autocompasión y fantasías que nunca cruzaron a la realidad. Y ahora, con eso claro, podemos hablar de lo que realmente es ese patrón de comportamiento. Pero esta parte se la dejaré a una fuentecita para que nos ayude a entender bien qué significa esto.
Incel, una de las palabras más polémicas y divisivas del internet. Pero para entender por qué se le dice incel a Clint, hay que saber de dónde viene esta palabra y qué significa realmente. Antes que nada te preguntarás, ¿quién es esta persona extraña hablándome en pantalla? Me presento rapidísimo, yo soy Fercita o Una Fuentecita, creadora de contenido, amante de los videojuegos y profesional en sobreanalizar lo que jugamos para entender mejor el mundo. Ahora sí, seguimos con el video. En 1997, una chica canadiense conocida solo por su nombre de pila, Alana, empezó a documentar sus experiencias lidiando con la timidez social y la soltería en una página web personal a la que llamaría el Proyecto de Celibato Involuntario de Alana. Sin siquiera imaginarse el impacto que llegaría a tener en la sociedad, Alana empezó a usar una palabra en específico para describir esta experiencia: incel. Poco después, a sugerencia de algunos lectores de su página web, mutó al término que hoy muchos conocemos, incel. Al inicio, este foro comenzó como un espacio seguro para personas que se sentían solas y desesperanzadas, en una sociedad que suele apartar a cualquiera que no puede establecer relaciones románticas de manera neurotípica. Pero como suele suceder con algunas subculturas del internet, en todos estos espacios digitales que facilitan la radicalización, el proyecto evolucionó para mal cuando cayó en manos de un grupo marginado por su propia voluntad. El espacio que Alana había construido con intenciones de crear una comunidad en línea, tan solo 3 años después, se convirtió en un nido de hombres heterosexuales radicales que justifican su soledad echándole la culpa a las mujeres, compartiendo que no entienden por qué no pueden tener una pareja o siquiera tener alguna interacción femenina y negándose rotundamente a reconocer que tal vez ellos son parte del problema. En el año 2000, Alana dejó de participar en el proyecto y a partir de ese momento ha expresado su inconformidad por la forma en la que el término se ha tergiversado. Conforme estas nuevas comunidades de incel se establecían en páginas como Reddit o 4chan, el término cambió su significado original y para la década del 2010, incel ya se asociaba con el acoso misógino y las amenazas de violencia por parte de grupos de defensa de los derechos de los hombres que operaban en plataformas de extrema derecha. La ideología incel se basa en la creencia de que los hombres, especialmente los hombres blancos, tienen derecho al sexo y que el feminismo y los movimientos de liberación de la mujer les han impedido establecer relaciones románticas o sexuales de manera exitosa. El problema es que estas páginas de incels pasaron de ser espacios virtuales en donde se conglomeraban este tipo de personas, que se dan la razón una y otra vez alimentando su pensamiento dañino y radicalizándose cada vez más, a llegar al mundo real y a convertirse en un verdadero problema de salud mental. Después del 2009 comenzaron a surgir alrededor del mundo atentados con manifiestos de odio hacia las mujeres. Hombres que se autodenominaban incels dejaban cartas escritas explicando su odio y poco a poco fueron convirtiéndose en mártires para este tipo de comunidades, que aplaudieron su violencia en masa. Hoy en día se habla mucho de la epidemia de la soledad, que es un fenómeno que afecta principalmente a hombres jóvenes, que se sienten desconectados y sin las herramientas adecuadas para gestionar sus emociones ante el rechazo. Esta vulnerabilidad se convierte en el caldo de cultivo perfecto. Cuando no encuentras comunidad en el mundo real, es muy fácil buscar validación en espacios digitales, que en lugar de ofrecerte sanación te ofrecen a un culpable externo a quien señalar por tu malestar. Aquí es donde entran figuras como el Temach o todos esos gurús de la ideología tipo Red Pill. Estos personajes aprovechan ese aislamiento y soledad para vender un discurso de desarrollo personal que en el fondo es resentimiento empaquetado como estrategia al éxito. Disfrazan la misoginia de autoconfianza, enseñándole a su audiencia que las mujeres son un objetivo a conquistar o un enemigo a vencer, radicalizando esa soledad hasta convertirlo en un sistema de creencias basado en el derecho sobre el cuerpo y el tiempo de las mujeres. Hoy en día, incel describe a hombres que culpan a las mujeres por su soledad, que sienten que tienen derecho a algo que no reciben y que en muchos casos alimentan un resentimiento muy profundo hacia ellas. Y es irónico, una palabra que nace de una mujer para crear comunidad se convirtió en una bandera de odio hacia las mujeres. Y con esto claro, podemos entender por qué la comunidad mira a Clint y ve algo más que un herrero tímido. Clint lleva años mirando a Emily desde la barra sin decir nada. Escribe cartas que nunca envía y luego se lamenta por su soledad, porque cuando tiene la oportunidad de hablarle, se paraliza y se rinde, porque ve que cuando ella tiene la oportunidad de estar con otro, o sea el jugador, no se alegra por ella, no sigue siendo su amigo, sino que desaparece y la deja preguntándose si ella hizo algo mal. Vive encerrado en su propia cabeza, alimentando una fantasía donde él es la víctima, el condenado, el que nunca lo va a lograr. Mientras afuera,
ahora Emily sigue viviendo su vida sin siquiera saber que es el centro de esa historia. Y ojo, sus comportamientos no son radicales. No está llamando a la violencia, no está culpando explícitamente a Emily por su soledad, pero el patrón está ahí. El aislamiento, la autocompasión crónica, la fantasía unilateral alimentada por años, la idea de que el mundo o las mujeres le deben algo que no recibe, la tendencia a victimizarse en lugar de actuar. Y lo más peligroso de ese patrón no es lo que Clint hace, sino lo que podría pasar si alguien llega y valida todo esto. Si alguien, en lugar de cuestionar lo que siente y lo que piensa, le dice: tienes razón, las mujeres son así, tienes razón, tú no tienes la culpa, tienes razón, el mundo está en tu contra. Basta con que alguien apruebe sus pensamientos más ansiosos y profundos para que ese imaginario, que hoy es inofensivo porque se queda en su cabeza, empiece a sentirse justificado, para que la autocompasión se convierta en resentimiento, para que el resentimiento se convierta en culpa y para que la culpa, si se valida lo suficiente, encuentre un blanco al que disparar. Y por eso es que la comunidad ve un patrón, porque reconocen que Clint no es un caso perdido, no es un monstruo, no es un radical, pero sí tiene una serie de comportamientos que son de alerta, sumando todo lo anterior. Incluso en el podcast de Tiger Belly, el anfitrión afirma que Clint tiene características incel, y el mismo Concerned Ape, si bien no lo afirma, tampoco lo niega y solo sonríe. Well, Clint is sort of an incel. Come on, let's be honest. Let's get real with this shit right now. Yeah. Let's get real. Cuando alguien señala los problemas de Clint, siempre aparece el mismo comentario. ¿Y Alex qué? Alex también es machista. O Shane es un alcohólico grosero y todo mundo lo quiere. Y tienen razón, parcialmente. Porque Alex y Shane también tienen comportamientos cuestionables, pero la comunidad los quiere, los defiende, los elige incluso como pareja, mientras que Clint es el personaje más odiado del juego. Doble moral, incoherencia, o hay algo más profundo. Incluso es porque estéticamente no es atractivo. Alex es el deportista del pueblo. Vive con sus abuelos George y Evelyn porque su madre murió y su padre no está presente. Su sueño es ser deportista profesional. Pasa los días entrenando, pensando en sí mismo y sí, haciendo comentarios bastante cuestionables sobre las mujeres. Y luego está su actitud general, arrogante, centrado en sí mismo, convencido de que es el mejor, todo un fifas. Pero entonces, ¿por qué la comunidad lo perdona? Primero, la edad. Alex está en el rango de 19 a 24 años, igual que Hailey. No hay una diferencia generacional incómoda. Sus comentarios se perciben como inmadurez, no como un patrón de personalidad establecido en un hombre de 40 años. Alex aún está en la etapa de conocer, aprender, equivocarse. ¿Lo justifica? Para nada, pero tiene una explicación más razonable. Segundo, el arco de redención. Los eventos de corazón de Alex muestran una evolución real. Detrás de la fachada de chico popular hay vulnerabilidad, la ausencia de su padre, la muerte de su madre, el miedo al fracaso. El jugador descubre que su arrogancia es una coraza y lo cambia, mostrando que la vulnerabilidad es esencial para madurar. Tercero, sí, el factor estético. No vamos a hacernos los tonotos. Alex es el estereotipo del chico guapo, deportista del pueblo, y en la percepción de la comunidad eso ayuda. Sus defectos se ven como reparables porque hay algo atractivo debajo. Y sí, esto tiene bastante peso en cómo la gente en la vida real percibe a las personas. Otorga privilegios y también los quitan. Y por último, no hay obsesión enfermiza. Alex se llega a fijar en Hailey, sí, pero no le espía entre arbustos, no le pide al jugador que le lleve regalos, no escribe cartas que nunca envía. Cuando Hailey no le corresponde o se interesa por el jugador, Alex no desaparece de su vida haciéndola sentir culpable ni se victimiza por no poder interactuar con ella. Y entiendo, el contexto siempre es distinto, nadie crece en las mismas condiciones que otros, pero es necesario decidir y cambiar. Y así también podría hablar de Shane, que también tiene actitudes bastante groseras y problemáticas, no solo con mujeres sino con la gente en general. Pero es casi el mismo ejemplo de redención, ya que con el tiempo se da cuenta y decide cambiar para bien. Aunque la edad aquí es distinta, según se cuenta, Shane podría tener entre 28 a 35 años. Y eso puede cambiar mucho el argumento, está más cerca de la edad de Clint que Alex. Entonces, ¿por qué él sí y Clint no? Shane no dice estoy condenado sin más. Tiene causas claras, odia su trabajo, siente que no vale nada, tiene una responsabilidad que no pidió y no sabe cómo salir de ahí. Su depresión no es autocompasión vacía, es una enfermedad con síntomas reconocibles. En los eventos de corazón, Shane busca ayuda, intenta dejar la bebida, conecta con Jazz y sí, no es perfecto,
tiene recaídas, pero eso tampoco lo hace menos persona. Y ojo, tampoco es hacer menos a Clint porque tenga defectos. La diferencia entre ellos y el herrero es que Clint es el mayor de todos y hasta donde sabemos no padece ninguna enfermedad, no hay un trauma explícito, no hay una causa clara para su parálisis emocional. Es una persona madura que simplemente decide no aprender y no mejorar. Quizá por desconocimiento, incluso quizá por comodidad, quizá porque en el fondo es más fácil para él decidir estar o creer que está condenado que intentarlo y fracasar de verdad. Y eso nos lleva a la pregunta que dividió Internet desde que se anunció la 1.7 y los candidatos al matrimonio. Pero antes es importante mencionar algo fundamental en todo este problema. Pueblo Pelícano tiene un médico, Harvey, y Harvey es dedicado, atento, se preocupa por los mayores, por los chequeos anuales, por la salud física de todos. Pero hasta ahí llega, la clínica únicamente abre de 9 a 3, atiende lo básico, y cuando el jugador se desmaya, te atiende, te cobra, y listo. Salud mental no existe. No hay un psicólogo, no hay terapeuta, no hay un espacio donde alguien como Clint pueda sentarse a desmontar todo lo que tiene en su cabeza. Clint está solo en su herrería con sus pensamientos, con sus cartas rotas, con su fantasía de Emily, con su autocompasión de años. Y nadie, absolutamente nadie en el pueblo tiene las herramientas para ayudarlo a cuestionarse. No se tienen los recursos y mucho menos la infraestructura, así como un especialista para hacerse cargo de estos problemas de salud mental, incluyendo la salud mental de Shane y también la de Pam, como su adicción. Y ese también es un factor de por qué una sociedad no cambia, porque cuando no hay recursos la gente tiene que normalizar para sobrevivir, o simplemente porque es lo único que conocen. Y este no es un detalle menor, porque cuando hablamos de por qué Clint está estancado, de por qué no evoluciona y de por qué sus patrones se repiten sin cambio, tenemos que preguntarnos ¿qué apoyo tiene realmente para salir de ahí? La respuesta por el momento es ninguna. Y eso es parte del problema estructural. No es solo que Clint no decida cambiar, es que vive en un lugar donde cambiar implica hacerlo solo, en silencio, sin redes, sin guía, sin que nadie le diga, oye, lo que sientes no está mal, pero lo que haces con eso sí. Clint necesita algo más que una charla con el granjero, necesita un espacio que no existe y esa carencia en el mundo real como en el juego es lo que permite que la autocompasión se convierta en resentimiento y el resentimiento en algo más oscuro, porque cuando no hay nadie que te ayude a salir de tus pensamientos o de tu cabeza, te podrías quedar ahí para siempre. Y Clint lleva bastante rato ahí. Antes de que se anunciara a Clint como candidato, hice un video sobre que él era posible al matrimonio. Y aunque mucha gente me llamó a loco, aquí estamos haciendo este video. Pero esto no fue sacado de mis poderes de rana mágica porque sí, esto realmente surgió de un podcast. En ese programa estaban hablando justamente de Clint, de que tenía actitudes incel, de lo incómodo que resultaba para muchos, y en medio de la conversación alguien soltó la idea. ¿Y si le dan la redención? No sé si lo dijeron en serio, no sé si fue una broma o una ocurrencia, pero meses después Concerned Ape anunció que Clint sería candidato a matrimonio en la actualización 1.7. Ahora Clint tiene una oportunidad que nunca tuvo, la de cambiar, porque ese es el problema de fondo con él. No es que Clint sea malo, no es que sea un villano, y nadie hasta que llega el jugador lo ha hecho cuestionarse. Clint y otros muchos temas de Stardew Valley nos ayudan a reflexionar, no para tomarnos las cosas personales o como un ataque. Mi intención con estos videos de Stardew Valley es poner sobre la mesa temas que suceden del día a día. Incluso tú podrías estar viviendo algo parecido, desde la posición que sea. No se trata de pintar a Clint como un villano, se trata de señalar que hay personas que no tienen las herramientas necesarias para mejorar y que sus actitudes generan incomodidad legítima. La culpa no es de las mujeres. De nada sirve estar victimizándose toda una vida si la decisión es no querer cambiar o como mínimo cuestionarse desde por qué piensas lo que piensas, desde por qué crees lo que crees o sientes lo que sientes. Alex tiene actitudes machistas y cambia. Shane tiene depresión y con ayuda busca mejorar. Ellos aprenden, evolucionan, reparan el daño en la medida de lo que sea posible. Clint hasta el momento no. Y eso en una persona de su edad es preocupante, no porque sea un monstruo, sino porque lleva décadas funcionando igual. Cada ser humano es imperfecto, hay niveles de acción, unas más hostiles y violentas que otras. Clint afortunadamente no es violento de forma directa, pero sus actitudes como la autocompasión crónica, la idealización unilateral, el abandono emocional cuando no consigue lo que quiere, son cosas que cualquier persona, sea joven o mayor, tienen que revisar. La actualización 1.7 no solo viene con la opción romanciable de Clint,
Clint. Es la oportunidad de redimirse, de poder cambiar, y sé que no depende de él directamente porque es un personaje ficticio, pero me interesa ver cómo puede llegar posiblemente a redimirse como personaje y que aprenda que esas actitudes no son nada saludables. En conclusión, para mí, el problema viene de forma estructural, cuando una sociedad entera decide que los hombres pueden quedarse estancados, que las mujeres deben ser pacientes, permisivas y que la timidez puede justificar cualquier cosa. La 1.7 nos dirá si Clint puede cambiar. La pregunta aquí es, ¿nosotros podemos? Gracias si llegaste a esta parte del video. En este canal tengo varios análisis de personajes de Stardew Valley como Shane, Pam, Hailey y otros como el Centro Cívico o Joja. Te estarán apareciendo la lista al final de este video. Muchas gracias a Una Fuentecita por aceptar la colaboración conmigo. Esta es la primera vez que colaboro de forma directa en un video y realmente estoy emocionado. Por favor, vayan a seguirla, sus redes sociales están en la descripción junto con las mías, que ella por el momento hace contenido más en formato vertical y les dejo un mensaje para ustedes. Pero bueno, me despido, gracias por ver, nos vemos en el siguiente video y un saludo especial a los miembros del canal y los subs de Twitch. Muchas gracias a Schizofork por haberme dado la oportunidad de pasarme a su canal a platicar con ustedes un ratito y sumarle un poquito de mi conocimiento a su gran análisis. Si les gusta la cultura geek, los videojuegos, Dungeons and Dragons y los análisis innecesariamente profundos de todo lo que jugamos, siéntanse libres de seguirme en cualquier red social como Una Fuentecita. Bye.